Feliz Pascua a todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como es su fuente y tienda a ti como es su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el contexto, el día de hoy veremos los numerales 1961 al 1964 del Catecismo, la ley antigua, en el contexto del capítulo 3 de la vida en Cristo, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Situémonos en la ley moral natural, y hoy hablaremos de la ley antigua. ¿Qué dice el numeral 1961? Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Debemos de centrarnos, ahora citamos la Sagrada Escritura, la Biblia. Es importante para citar el catecismo, para tener el catecismo también unirnos a la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 4 versículos del 7 al 8, ¿qué dice? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como el Señor Dios nuestro? ¿Qué nación hay tan grande que tenga la palabra y decretos tan justos como esta ley? Este es un privilegio del Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de la antigua alianza es el pueblo de Israel, de la antigua alianza, no de la actual. La nueva alianza, plena y definitiva, se da por nuestro Señor Jesucristo. Dios que muestra en la ley antigua, se muestra como un Dios cercano, como un Dios que manifiesta su ser. A través de la historia de la salvación, Dios manifiesta quién es, su cercanía. No es un Dios lejano, sino un Dios cercano. Muestra su unidad, muestra su bondad, muestra su belleza, muestra su unidad, nos muestra, se manifiesta a sí mismo. Manifiesta su cercanía, se muestra como un Dios cercano desde la creación, dialogando con el hombre. A pesar de la caída, Dios le da hijos a Adán y Eva. A pesar de la consecuencia del pecado de Caín, Dios manifiesta que en algún momento mostrará la salvación al hombre. Feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Recordemos el pregón pascual. Dios no abandona a sus hijos, no abandona su creación. A nosotros sobre todo, que somos creados a imagen y semejanza de Él. A pesar de la caída, a pesar de Dios, luego escoge ahora, nos vamos al diluvio. Dios muestra su misericordia, ve la corrupción en el corazón del hombre. Aún así, le muestra el camino de la salvación. Un resto se salvará, quien busque ser justo. Esta es manifestación de la ley antigua. Dios en el Antiguo Testamento se muestra como un Dios cercano, dándole las tablas de la ley al pueblo de la antigua alianza. Antigua. En el Sinaí les da el decálogo. ¿Y qué manifiesta Dios? Manifiesta su ser, manifiesta su cercanía, se manifiesta como lo que es justo. Recordemos el día de ayer, la iglesia ha celebrado el domingo de la misericordia, de la divina misericordia. Dios, que es un juez justo, Dios manifiesta su misericordia, pero no para todos, porque es justo. No puede contradecirse Dios. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Allí también se manifiesta la misericordia de Dios, porque experimenta su cercanía, experimenta su amor a aquel que realmente se acerca a Él con un corazón quebrantado y humillado. Es decir, aquel que quiere cumplir sus mandamientos, aquel que quiere vivir y hacer su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿quiénes son los que hacen la voluntad en la tierra como en el cielo? Estamos llamados a hacer nosotros, a hacer su voluntad. Por eso Dios nos da el decálogo, Dios nos da los 10 mandamientos,
no como prohibiciones, sino para que el hombre sea feliz, para que tenga una vida ordenada. El pueblo de la antigua alianza pedía un rey. Por eso Dios le dice a Moisés, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Porque está pidiendo un rey. Dios le da el decálogo. ¿Quieren ser como una nación? ¿Quieren tener un rey que no soy yo? Les da el decálogo. Dios revela en el Salmo 147, revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal con ninguna nación. Dios se hace cercano. Tengamos presente de que el Dios del Antiguo Testamento no es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Simplemente que Dios se revela de manera progresiva para llegar al culmen, como dijo Jesús en su momento, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Es decir, no ha sido abolida. Simplemente dice que le da plenitud. No la elimina, sino que le explica de manera más amplia y le da plenitud. Pasa de la letra a la gracia. La ley antigua pasa a la gracia. Tengamos esto presente. La epístola a los Gálatas, ¿qué nos dice la epístola a los Gálatas? Que de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro pedagogo, para conducirnos a Cristo. Es decir, Dios, por medio de la ley antigua que no ha sido abolida, nos instruye como maestro, como padre, como un padre que enseña a sus hijos para conducirnos hacia Cristo, que es la plenitud de la revelación. Recordemos lo que he dicho hace un momento, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Y esto lo han enseñado los padres de la iglesia, los santos doctores. Este punto que es muy importante, la ley fue dada para enseñarnos y para llevarnos al centro que tiene que ser nuestra vida, no solo el centro de la vida litúrgica, sino el centro de nuestra vida. Recordemos lo que la iglesia siempre ha enseñado, la lex credendi, la lex orandi y la lex vivendi, es decir, lo que yo creo, el centro de lo que yo creo, es cierto que es Dios, pero el centro que Dios nos ha manifestado en la plenitud de los tiempos es Cristo. Yo me dirijo hacia Cristo. Cuando vas a la parroquia, pasas por alguna capilla, te santiguas o vas a una capilla del Santísimo, haces la genuflexión, te arrodillas, dialogas con el que es el centro, Cristo, la plenitud de la revelación. Cuando vamos a recibir los sacramentos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo es el centro. En la elevación, en la consagración, el centro es Cristo. Cuando el sacerdote te confiesa los pecados, yo cuando confieso los pecados, puedo ser más pecador que cualquier persona que se viene a confesar, pero el que te absuelve es Cristo. Actúa en la persona de Cristo cabeza. No ha venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento, plenitud. Por eso la ley del Antiguo Testamento es una preparación, no contradice. Quien te dice que contradice, que es distinta, no ha entendido nada. Podrá saber leer, podrá ser muy inteligente, pero no conoce la profundidad de lo que es la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, prepara la venida del Mesías. Habla de diversas maneras a través de figuras, prefiguraciones, de lo que se dará o se dio en plenitud en Jesús. Y ya lo he dicho en otras ocasiones. Por ejemplo, una prefiguración de Jesús es Abel. Es matado por su hermano por envidia. Y Herodes se dio cuenta de que a Jesús lo crucificaron por envidia. Está clarísimo. Por otro lado, Moisés es una prefiguración de Jesús. Pero Jesús siempre es más grande que todas las prefiguraciones porque es verdadero Dios. Moisés saca al pueblo de la esclavitud y celebra la Pascua en el desierto. Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, nos saca de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida.
Y no solo eso, para abrirnos las puertas del cielo. Esto es importante que lo tengamos presente. Es importante tenerlo presente, muy presente. Luego, si seguimos hablando de la Sagrada Escritura, los profetas son como una prefiguración de Jesús, porque todos fueron perseguidos porque anunciaban la verdad. Todos fueron perseguidos para ser asesinados. Todos, por anunciar la verdad, por llamar a la conversión, por hablar con autoridad. Se me pasó Isaac. Isaac va con Abraham al monte Moria. Y Isaac no es en ningún momento sacrificado, porque él no es el cordero. Recordemos que Abraham le dice a Isaac, que le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? No te preocupes, que Dios provee. Y luego Dios les provee el cordero. Porque Isaac no es el cordero que quita el pecado del mundo, sino es Jesús mismo. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo y que derrama su sangre para la remisión de nuestras culpas. Por eso es importante tener presente que la ley antigua prepara la nueva alianza que se da en Jesús. La ley sobrevino para que abundara, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia que nos viene por Cristo. Recordemos y tengamos presente esto. En el nombre. Bueno, nos vamos a una pausa y retomamos. Retomamos ahora con el contenido del Decálogo como luz. El numeral 1962 dice que la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y el prójimo. Y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, para protegerle del mal. ¿Es revelación? Sí. ¿Es dada a los hombres? A nosotros, sí. Pero los 10 mandamientos reflejan el amor a Dios. Es como cuando una persona forma una familia, se casa. Hay normas. Cuando vas a un trabajo hay normas, en todo lugar hay leyes y normas, pero con mucho mayor razón es Dios. Y uno busca agradar a la persona con la que se ha casado, dar la vida por el otro. Aunque no hay normas en sí, por ejemplo, con los hijos, pero sí, en la cabeza de todos está educarlos, llevarlos a la salvación, desvivirse, darle lo mejor. Es el amor, dar la vida por el otro. Es el amor, dar la vida por el esposo, por la esposa, conociendo sus virtudes y sus defectos. El Decálogo nos muestra, por ejemplo, los 3 primeros mandamientos, el amor a Dios. No son límites. Le dan orden a nuestra vida. Nos muestran que nosotros no somos acéfalos, sino que tenemos una cabeza. Y nos ayuda a ver si es que nos examinamos todos los días, si es que realmente amamos a Dios por encima, por ejemplo, de todo. ¿Realmente podemos decir que amamos a Dios por encima de todo? Por ejemplo, si no tomamos su nombre de Dios en vano, si no nos borramos de las cosas santas, si santificamos las fiestas, en eso se resume el amor de Dios. ¿Podemos realmente decir que amamos a Dios? Porque nos engañaríamos a nosotros mismos decir, yo amo a Dios, pero no cumplo sus mandamientos. Yo amo a Dios, pero
a mi manera. No es amor. Yo amo a Dios, pero no estoy en estado de gracia. No busco santificarme. Déjame decirte que no amas a Dios. No amo a Dios. Incluso me puede pasar a mí como sacerdote. Es un texto, una palabra directa. Y porque el decálogo se resume el amor a Dios y al prójimo. Es cierto que es difícil, pero nadie da lo que no tiene. Si no tenemos vida eterna dentro de nosotros, va a ser difícil que se ame a Dios y se ame al prójimo, porque en eso se resume la ley y los profetas. No solo es pensar con cumplir, sino vivirlo. Porque Dios nos da el decálogo, nos da la Sagrada Escritura para que busquemos agradarle a Él. Dios nos muestra a través de los 10 mandamientos cómo quiere que el hombre viva y cómo debemos amarle a Él y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, de estos 2 mandamientos se desprende la ley y los profetas. Esto es para que esté inscrito en lo más profundo de nuestros corazones. Quien lo ignora, por ejemplo, quien ignora que el homicidio es malo? ¿Quién ignora que el aborto es malo? Cuando nosotros nos olvidamos del prójimo, recordemos lo que Dios le dice a Caín. La sangre de tu hermano grita desde lo profundo de la tierra. Incluso, aunque no conozcamos el decálogo, la ley natural nos dice que está mal quitarle la vida a alguien. Nos dice que está mal mentir. Nos dice que está mal robar. La ley escrita se dio porque la ley del amor en el corazón se oscureció. ¿Por qué Dios le da la ley? Porque se oscureció por el pecado original. ¿Y por qué Dios la da? Para darle orden a nuestra vida. Quiere Dios misericordia y no sacrificio. En numeral 1963, que habla de ¿qué dice el numeral 1963? Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta como un pedagogo. Muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza. La gracia del Espíritu para cumplirlo, a causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. San Pablo dice, tiene su función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa del camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. Está clarísimo lo que Dios nos dice a través de la palabra y lo que Dios nos enseña, la Iglesia nos enseña en el catecismo. Es santa la ley, es imperfecta, pero nos manifiesta que para vivirla necesitamos la gracia divina. ¿Qué tanto buscamos la gracia divina? Es preciso hacer de suyo, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. Nos está diciendo que necesitamos la gracia, de vivir en la gracia de Dios para cumplirlo. ¿Y cómo vivimos en la gracia de Dios? Yo lo he repetido muchísimas veces. Confesión, comunión. Importante la vida de oración. Nutrirse a través de la palabra. Alimentarse de la vida espiritual. Leyendo la vida de santos, libros espirituales. Si no tienes conocimiento, tienes al sacerdote de tu parroquia, le preguntas, padre, ¿qué libros me recomienda leer
para hacer crecer mi vida espiritual, para amar a Dios. Porque, por ejemplo, si leemos la vida de los santos son un ejemplo de amor a Dios. No solo existen santos, sacerdotes, obispos o papas, también existen santos laicos, seglares, matrimonios, jóvenes. Recordemos a uno de los últimos santos canonizados, Carlos Acutis. Dios nos da lo necesario para salvarnos. La segunda epístola, el libro del Éxodo dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Necesitamos el Espíritu Santo. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, la letra mata y el Espíritu da vida. Necesitamos el Espíritu Santo. Pero si no estamos en estado de gracia y si no lo buscamos a Él, si no limpiamos el alma, si no dejamos que el Señor nos resucite como en este tiempo de Pascua y durante toda nuestra vida, va a ser muy difícil. Y a veces, y mucha gente, muchos católicos se justifican cuando no hay una vida en el Espíritu, cuando no se busca la oración. Bueno, Dios me ama. Sí, es cierto que Dios te ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y es importante buscarle. Es importante buscarle con sincero corazón. Es importante dejar que habite. Y que dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada en nosotros. Y así como estamos hoy, podemos decir que el Señor ha puesto su morada en nosotros, es decir, que la gracia habita en nosotros, o no está habitando en nosotros. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente está habitando en nosotros? ¿Cómo? ¿Está habitando? ¿Sí o no? Yo les invito a, si alguno desea hacer alguna pregunta, escribirlo por el número de WhatsApp o hacer una llamada. Ejemplo de la Sagrada Escritura dice, no pensé que yo os voy a acusar ante el Padre, vuestro acusador es Moisés. Creo que hay una pregunta, a ver, déjenme ver. Bueno, después de la pausa, aquellos que deseen hacer una pregunta la pueden hacer. Jesús muestra la función de la ley, acusar para llevar a Él. Si Moisés te acusa de pecador, la solución no es más que Moisés, sino Cristo mismo. Jesús es más que un profeta, es Dios mismo, que viene a rescatarnos. Entonces, aquellos que deseen hacer sus preguntas, van preparando sus preguntas y las pueden dejar por el WhatsApp o hacer una llamada. Nos vamos a una pausa. Buenos días. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, Roberto. Sí, dígame, ¿cuál es su pregunta? Padre, podía hacer un paralelo con San Pablo, o sea, la carta de Pablo. Ya, pero ¿cuál? Él creo que habla acerca de la ley, pero ya de otra manera, un poco más, él habla sobre una teología más perfecta, ¿no? Porque la ley solamente para reconocer que nosotros somos pecadores. Claro. En cambio, Pablo dice que el que está viviendo en Cristo ya no puede pecar. O sea, ya es una nueva criatura. Ya, muy bien. ¿No? Está en Corintios. Sí. ¿Me parece? Sí, perfecto. ¿Me podría aclarar, por favor? Sí. Justo ese es parte del numeral 1964. Es cierto, por eso la palabra dice la ley mata, pero nosotros necesitamos la gracia divina. Recordemos a San Pablo cuando dice, quítame este aguijón que me lleva a la muerte. Gracias sean dadas. La gracia nos basta. Los que hemos sido incorporados a Cristo necesitamos a Cristo. Es verdad. Está perfecto lo que has dicho. ¿En qué consiste esta gracia que no tenían? Porque hasta en el Antiguo Testamento solo tenían la caridad, las virtudes, las obras virtuosas, el temor al castigo, que son las promesas temporales, las promesas necesarias, básicas, pero la plenitud se lo da por Cristo, es decir, la vida en gracia. ¿En qué consiste la vida en gracia? O sea, si nosotros estamos en gracia, el que está en gracia dice ya no peca. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos pecando? ¿Por qué? Y sobre todo en esta época más.
Esta respuesta de vivir plenamente la vida en gracia nos la dan los santos. Por eso yo invito, si alguien quiere profundizar, las moradas de Santa Teresa, las obras de San Juan de la Cruz, la vida de los santos, nos muestran los caminos de vida espiritual que usaron diversos santos para llegar a esta perfección, que no es imposible. ¿Se puede llegar a un nivel de vida de tanto amor a Dios y dejarse otros pecados o esclavitudes? ¿Es posible o no es posible? El problema es que lamentablemente hoy no se habla de esto. Y puede sonar chino para algunos, o raro o extraño. Sí se puede. Incluso nosotros hemos visto de repente en nuestras parroquias, grupos, movimientos, experiencias de personas que Dios les ha ayudado a salir de la esclavitud y dejar ciertas esclavitudes o ciertos vicios que destruían, como droga, alcohol, sexualidad desordenada, etcétera, 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 robos. Pero ¿por qué unas personas sí y otras? ¿Por qué unos cristianos sí, unos católicos sí y otros no? Si el amor de Dios es para todos, podemos decir. San Pablo lo explica muy bien, como dijo el hermano en la pregunta. Dios ve lo profundo que hay en el corazón del hombre, si hay un deseo de convertirse. Necesario, porque San Pablo habla de la gracia, la vida en gracia. Gracias sean dadas. Mi gracia te basta. Pero hay que detenernos ahí. Nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de los sacramentos, la mantenemos por la vida piadosa, las lecturas, la lectura espiritual, la mantenemos por el rezo, por ejemplo, del rosario, la mantenemos la vida en gracia por los actos piadosos, las visitas al Santísimo, la oración y alguna devoción que algunos de nosotros tenemos. Es algo que no, sin algunos de nosotros o alguno de ustedes está en algún vicio, una esclavitud y no puede salir, es necesario la disciplina en la vida. No solo con los actos espirituales, los actos de piedad, no solo con los sacramentos. Por eso hace un momento dije hablé de la lex credendi, lo que yo creo, la lex orandi, nuestra oración, que no es para salir, no basta con decir 1 o 2 veces a la semana, es una disciplina, si queremos salir, si se quiere salir de algún pecado, de algún vicio, de alguna esclavitud, la oración constante manifiesta un actuar como recordemos el evangelio de la viuda que pide justicia al juez injusto contra su adversario. Oración constante, lex credendi, lex orandi y la lex vivendi, es decir, lo que yo creo, lo que yo vivo. Para crecer es importante vivirlo y cortar con la ocasión del pecado y pedirle a Dios que nos ayude a cortar con. De manera sencilla estoy explicando lo que es. Necesitamos la gracia, pero está en nuestra voluntad. La gracia, los regalos, la gracia que es la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre, se da, pero es un acto constante. Y si nosotros somos constantes y perseverantes, en algún momento Dios que ve la intención del corazón, saca al hombre de la esclavitud y le concede vivir plenamente la gracia y dejar algunos pecados. Cuando se llega uno avanzando en la vida espiritual, los que han crecido y avanzado, incluso Santa Teresa habla de que incluso cuando se llega a cierto nivel de vida espiritual, hay personas que ya no cometen pecados mortales, sino veniales, porque llega a tal plenitud del amor de Dios que va creciendo en el amor a Dios y al prójimo. Bien, la siguiente pregunta. Ya, gracias, Amelita. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, padrecito, estoy escuchándolo muy atentamente, esta exposición muy buena, que nos ayuda a las personas que de
alguna manera queremos ser como, nos han elegido como formadores de algunos grupos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, nos hacen siempre preguntas, como somos ya personas como un poquito adultas, en 50, 60 años, y nos hacen preguntas los jóvenes, personas también más adultas que nosotros, y nos hacen preguntas, por ejemplo, algo muy parecido a lo que usted está explicando. Claro, ellas son respuestas a algunas dudas que también tengo. Por ejemplo, hay jóvenes y personas adultas que, por decir, sabemos, y yo también me incluyo, sabemos que no debemos mentir, no debemos, practicar los mandamientos y lo volvemos a hacer. Y usted también dice que hay formas de leer libros y todo ya. Ahora, la pregunta muy fuerte que a mí me tocó, y eso quería ver que un sacerdote me pueda ayudar. Cuando, por ejemplo, esas personas que hacen como aparentemente, entre comillas, estafas o cogen dinero sin que la otra persona se dé cuenta, pero en el corazón de la persona está como que va a devolver ese dinero. Claro, de una manera indirecta a la persona de quien cogió ese dinero. Y bueno, la persona que me comparte y me lo dice es que en el tiempo, por una necesidad, tuvo que hacer, por necesidad familiar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como formadores, aparte que le decimos que vaya al sacerdote, que busque ayuda espiritual profunda de un asesor y todo lo demás para que se alivien? Pero dice que la tentación fue, un ratito por favor, estoy ocupada. ¿Aló? Disculpen, que ha habido un perrito que salió, disculpe, hermanita. Bueno, entonces la pregunta es, padrecito, ¿cómo darle fortaleza a esta persona adulta que ella dice que ha infringido a la ley, que ella se considera como estafadora, mentirosa, ladrona, todo eso, y que le ha dado la tentación de o sentirse muy avergonzada de ya no irse a misa, por ejemplo, a recibir el cuerpo de Cristo? Esa es mi pregunta, ¿cómo ayudarle a que no rompa ese lazo? ¿Qué hacer, padrecito? ¿Qué le... Padre, no se le ve su imagen. más? ¿Padre? Ahora sí, ¿se me escucha? ¿Hola? ¿Se me ve? No. ¿Qué ha pasado? Dios mío. Ah, ya vi. Ajá, Ahora listo. sí. Ahora sí, ingresamos para responder. ¿Al aire? Bien, he escuchado atentamente la pregunta. Primero que hay que ser conscientes de si uno cuando pide prestado, si está en la capacidad de devolver. Si lo va a hacer, si está en las posibilidades de hacerlo y sincerarse. Si no se está en las posibilidades, lo preferiblemente es no hacerlo. Porque esto también sucede mucho, incluso entre católicos. Mucho. Y de esa manera también a veces hay personas que se alejan de la iglesia por estos motivos. Segundo, el sentimiento de culpa. Bueno, lo primero que tendría que hacer esa persona es confesarlo. Luego, cuando hay un préstamo o cuando alguien toma algo que no es suyo, el sacerdote puede absolver, pero para que se llegue a la plenitud de la eficacia del sacramento cuando son estos tipos de pecados, la satisfacción total viene cuando se devuelve lo que si alguien ha robado o lo que se ha pedido prestado. Implica, primero, por un lado, si no se puede devolver en totalidad, porque probablemente sea una cantidad muy fuerte, en pequeñas proporciones y sincerarse con la persona a la cual se ha pedido prestado o a la cual se ha robado, o si por vergüenza se ha robado, no devolverlo a la persona sino a algún necesitado, en pequeñas cantidades.
hasta que se llegue a la satisfacción de devolver lo que se ha robado o lo que se ha pedido prestado a la persona. ¿Sabes qué? Yo me sincero contigo, no estoy en la capacidad porque he caído en desgracia, estoy viviendo en precariedad o lo que fuera, no tengo la posibilidad. Te pido perdón, yo puedo darte esta cantidad cada cierto tiempo. Ahora, es importante no solo arrepentirse con Dios, sino también manifestar un signo visible, porque también si no se devolviera, si no hubiera intención de devolver, y la persona ha sido en la iglesia, sería un escándalo, ¿no? No devuelvo, pero tengo un cargo dentro de la iglesia, de la parroquia. Entonces, eso sería un escándalo y haría que las personas se acerquen a Dios. Lo que invitaría es a no angustiarse, sino a pedirle el auxilio a Dios, pedirle ayuda al párroco cercano y que de manera particular, porque hay casos y casos, que oriente a esa persona, ¿no? Para que poco a poco pueda salir. Lo principal es no angustiarse. Eso es todo lo que podría decir. ¿Hay alguna pregunta más? No, padre, tenemos 3 minutos para el final. Bueno, 1964 es el último numeral. Que justo habla de la ley antigua y la ley nueva, que necesitamos de la gracia. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Es decir, porque anticipa a Cristo, decía San Ireneo. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realiza en Cristo. Suministra al Nuevo Testamento de las imágenes, tipos, símbolos que expresa para expresar la vida según el Espíritu. Como dije hace un momento, ante las preguntas y en el anterior numeral, necesitamos la vida del Espíritu. Seguir a Dios y abrazar los regalos, las gracias, los bienes espirituales y celestiales que Dios nos da por medio de su iglesia. Porque si no, solo nos vamos a quedar en el cumplimiento y hay que tener mucho cuidado en vivir la vida cristiana sola y exclusivamente por nuestras fuerzas. Y ese es un extremo. Y el otro extremo es solo por la gracia. Son dos extremos que son, en el fondo, vivir la de solo uno y solo otro, es herejía. Está nuestra inteligencia, voluntad y libertad, nuestro esfuerzo, darse al 100, pero, por otro lado, necesitamos también vivir en la gracia de Dios. Los auxilios que nos da Dios por medio de su iglesia. Uno no se salva de manera particular solo y aisladamente. Necesita de la iglesia, necesitas de tu parroquia, necesitas de un buen sacerdote o un sacerdote. Si tienes un sacerdote santo, necesitas de frecuentar los sacramentos, de vivir la vida de manera eclesial, no aislada, porque esa no es fe cristiana y no es lo que Dios ha revelado. Y en la plenitud, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha revelado una comunidad de apóstoles que son el Colegio Apostólico, que dice el Vaticano II, y los apóstoles han instituido comunidades pequeñas. Y en la actualidad esas comunidades son las parroquias. Que hay gente distinta, que hay gente que no te cae, que hay gente, probablemente personas que no son coherentes con lo que creen, pero eso también nos permite ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque es muy fácil decir yo y Dios, Dios y yo, y lo demás no importa. Esa es una fe intimista, que no es revelación. Dios, cuando saca la esclavitud, saca un pueblo. Antigua alianza. Y la nueva alianza, Dios escoge un nuevo pueblo de Dios. El pueblo de la nueva alianza. Ya no es el pueblo de la antigua alianza, no es el pueblo de Dios, sino el pueblo de la nueva alianza es la iglesia. La salvación se extiende a toda la humanidad. Por eso es importante, yo les invito a vivir la fe de manera eclesial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.